Salmo 97, y ahí vamos a leer los versículos del 10 al 12. Salmo 97 del 10 al 12, y dice así la palabra de Dios, leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Padre, en esta mañana venimos ante ti con hambre y sed de justicia. Por eso te suplicamos, Señor, que tu palabra llene totalmente nuestro corazón. Que nuestro espíritu, Señor, llene ese vacío existencial y que podamos nosotros llenarnos de ese poder tuyo, Señor, en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos que el Espíritu Santo llene este lugar y a cada persona en el mismo. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amar a Dios es natural para un cristiano. Porque si ustedes notaron, empieza el Salmo diciendo, los que amáis a Jehová. O sea, somos felices receptores del amor de Dios. Porque el amor de Dios no cesa. No importa si nosotros somos imperfectos. El amor de Él no está condicionado a eso. Porque Él conoce nuestra naturaleza. ¿Se recuerdan que el salmista dice, porque Él sabe que somos polvo, dice, ¿verdad? Nos compara con la tierra. Pero es maravilloso ver cómo Él nos exhorta de una manera tan especial para que nosotros examinemos nuestra vida, examinemos nuestro corazón y sobre todo cuánto le amamos a Él. Eso es bien importante. El amor de Dios se revela en la cruz del Calvario. Miren cómo murió Él por nosotros, por amor a nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, dice que Él fue por el gozo puesto en nosotros, ahora. No solo por los cristianos de esa época, sino por los del futuro. Y Él fue con ese gozo de saber que un día íbamos a estar anhelándolo a Él, buscándolo a Él y aprendiendo a amarlo a Él. Porque eso es algo que tenemos que hacer. Ayer hablaba con una pareja que se va a casar. Y estas personas me estaban preguntando por el orden del amor. Y yo les explicaba que el orden del amor es que primero tenemos que amar a Dios, ¿verdad? Y luego ¿a quién? A nosotros mismos, amén. Porque si nosotros no tenemos amor, ¿qué le podemos dar a otra persona? Nada. O sea, si nosotros tenemos a Dios, tenemos entonces amor, porque Dios es amor. O sea que cuando amamos a Dios estamos haciendo un camino de dos vías. Él nos da primero y luego le damos nosotros, pero ese amor nos fortalece. Porque hay veces que nosotros no encontramos consolación, hay veces que no encontramos respaldo, a veces estamos pasando por crisis, a veces estamos pasando por situaciones sumamente difíciles. Una persona que tenía muchos recursos, esta semana platicando con esa persona me decía, increíblemente me quedé sin nada. Yo decía, no lo puedo creer, porque no estamos hablando de miles, ni de miles, sino de mucho. Y esta persona me decía, me quedé sin nada. Tal vez usted no me lo pueda creer, pero me quedé sin nada. Yo me quedé asombrado. Porque dice el Señor que las riquezas toman alas y dicen, vuelan, se van. Pero la mayor riqueza es tener siempre a Dios. Porque Él es nuestro proveedor. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar jamás. Por eso es tan importante analizar cómo el Señor nos insta a aborrecer el pecado y que lo amemos a Él. Debemos amar a los pecadores, pero debemos aborrecer el pecado. Fíjense que debemos aprender a aborrecer el pecado, porque el pecado es dañino para nuestra vida.
es nocivo para nuestra vida. Dios nos lo dice claramente en su palabra, dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero uno peca y dice, "Ay, no me pasó nada". Pero créanme que sí hay una paga para esas circunstancias. Nosotros a veces nos queremos autoengañar, pero no se puede. Miremos entonces cómo este texto nos exhorta a que aborrezcamos el pecado. Y nuestra elección en relación con esto nos va a traer a nosotros o liberación o angustia. Fíjense que Dios es un Dios de justicia, un Dios justo y de amor. Pero la justicia de Él es perfecta, porque su justicia se llama Jesucristo. Por eso Él no puede ser injusto. Ahora, noten ustedes la necesidad que tenemos nosotros de escuchar a Dios. A mí no, porque yo soy igual que usted, estoy en la misma situación que usted. Yo tengo que aborrecer el pecado, tengo que apartarme del mal, porque a mí me rodea igual que a ustedes y tal vez me ataca peor que a ustedes. Yo tengo que clamar todos los días a Dios, de mañana, de tarde y de noche, y a veces de madrugada. Tengo que clamarle a Dios que me ayude, que me fortalezca, porque soy un ser humano. Y yo soy susceptible a ese tipo de cosas también. Entonces yo me tengo que afanar por buscar mi santidad. Yo tengo que luchar contra mi naturaleza. Y yo tengo que buscar a Dios con todas mis fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque si no, ¿qué estaría yo dándole a usted? Mire, si el pastor está sucio, ¿qué cree usted que espiritualmente le va a dar a sus ovejas? Suciedad. Suciedad. Mire, hay que llamar a las cosas por su nombre. Si yo estoy sucio, lo que le voy a dar a usted es suciedad. Pero si busco santificarme, lo que le voy a dar a usted es santidad. Y eso es lo que yo busco. Recuerde que santidad no implica impecabilidad. Porque nosotros erramos, somos seres humanos y nos equivocamos. Pero tenemos que entender algo que es bien especial. Las puertas del cielo para nosotros siempre están abiertas. Como los brazos de Cristo en la cruz, siempre nos están esperando. Con amor, con ternura, con comprensión, con empatía. Fíjese que Él nos entiende más de lo que nosotros podríamos tratar de entenderlo a Él. Porque es un ser superlativamente amoroso, bondadoso y preocupado por nosotros. Si puedo usar esa palabra. Aunque Dios no se preocupa, pero esas cosas no le afectan a Él, pero Él está pendiente de que si usted tiene una pena, la tiene que respaldar, o lo tiene que respaldar, porque Dios no nos abandona ni nos deja. Mire, hay veces en que usted tiene un problema tan fuerte en un momento dado que ¿qué es lo primero que uno exclama? Dios mío, dice uno. Es lo primero que le sale a uno, porque es nuestro espíritu el que sabe que el único que tal vez nos puede ayudar es Él, es Dios. Ahora, es bien interesante que empecemos viendo que nosotros podemos escoger sobre la liberación o el peligro, como leímos en el versículo 10. Quisiera que me acompañara a Deuteronomio, si es tan amable, al principio de su Biblia, el quinto libro, Deuteronomio capítulo 30, versículos del 19 al 20. Dice el verso 19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy, como dice su Biblia, contra vosotros, contra nosotros. ¿Quién está hablando? Dios. Dios está haciendo un pacto con Moisés. Y Dios le está diciendo eso a Moisés, pero nos lo está diciendo también a nosotros. Miremos esa misericordia y ese amor de Dios. ¿Por qué nos está diciendo ahí claramente? A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hace mención de eso Dios, porque este pueblo estaba caminando por fe en esa promesa.
Mire, la fe es bien compleja, hermano, para el ser humano. Para Dios no, para nosotros. Porque la fe nos obliga a creer en algo que para los demás es una locura, que para los demás es imposible, que no es racional ni tiene lógica. Y sin embargo dice que la fe es la seguridad, es la certeza de lo que nosotros estamos esperando. Es una confianza sobrenatural porque ¿sabe de dónde proviene? De Dios. Porque la fe es un don, o sea, un regalo, un carisma de Dios para nosotros. ¿Se acuerda que Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es tan pequeñita, ¿verdad? O sea que sus mismos discípulos, que lo veían a él hacer milagro tras milagro, sobrenaturalidad sobre sobrenaturalidad, rompiendo con todo lo que era lógico y también racional. Y los mismos discípulos no tenían fe, porque lo que Dios está diciendo ahí entre líneas es, ustedes no tienen fe. ¿Y sabe qué dice Santiago, el hermano de Jesús? Dice Santiago que el que medio cree es como la onda de mar que no va a ninguna parte. Y que ese tipo de persona no piense que va a recibir algo de Dios aunque lo pida llorando. Estoy parafraseando, pero eso es en síntesis lo que dice ahí. O sea que, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Pedirle a Dios que nos dé fe. Él le dijo a un papá, ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Creo, le dijo. Pero en el instante recapacitó, le dijo, ayuda a mi incredulidad, Señor, le dijo. Reconoció que no creía al 100%, sino que creía, pero así, half and half. Y mire, el tema de esta mañana se llama no hay punto medio. Mire, con Dios no hay gris, hermanos. O es negro o es blanco. Usted no puede jugar con Dios. O lo ama o no lo ama. ¿Qué dijo Jesús? Haga memoria. ¿Qué dijo Jesús? Que Él quería que lo amáramos, ¿verdad? Porque los que no lo amaban estaban en contra de Él. Incluso dijo de la fe que el que no ha creído está bajo la ira de Dios y está muerto. Aunque la gente diga, ay no, pues yo estoy respirando. Pero es lo que le reitero, las cosas de Dios a veces las tomamos a la ligera porque parece como que Dios estuviera muy lejano o descuidado. Pero déjenme explicarles que Dios está atento a cada pensamiento de ustedes. Si no, no diría Dios que sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Y eso lo hace en el sentido de decirnos, imagínate cómo sabré de tu vida y cómo sabré de ti. Porque a nosotros se nos olvida que en Hebreos capítulo 4, versículo 13, se los he dicho varias veces, dice que no hay cosa creada que no esté desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar, dice, cuentas, exactamente. O sea, no perdamos ese horizonte, mantengamos nuestros ojos en Cristo, en lo alto. No se deje distraer por el mundo, por las cosas del mundo. Mire ahorita las convulsiones que hay en los Estados Unidos y en el mundo en general, por el presidente que tienen ahorita. Hermanos, ¿quién quita y pone presidentes? Dios. Yo decía, Dios mío, ¿qué está haciendo ese señor Chávez en Venezuela? ¿A dónde la lleva? Y mire cómo insultó con tanta maldición a Israel y se murió. Nadie lo hubiera podido quitar, créanme, porque ese no es como Maduro. Ese era terrible, ese hombre. Y sin embargo, mire, estamos bajo el poder de un Dios que es todopoderoso. Confíe, porque para Él, lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Mire, suena como que yo le estuviera vendiendo un producto, pero no es así. Como que yo le estuviera diciendo, tome en cuenta pues todas esas cosas para amar a Dios. No, por favor. ¿Sabe qué dijo Sor Juana Inés de la Cruz en un poema? Digo, no me mueves, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni el temor al infierno tan sufrido. O sea,
Nosotros tenemos que amar a Dios porque para eso fuimos creados. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Ama usted a sus hijos? Amén. Amén, los amamos. Ahora, ¿quién lo obliga a que los ame? Nadie. Es algo que fluye de nosotros, ¿verdad? Ahora pongámoslo al revés. ¿Nuestros hijos nos amarán en ese mismo rango? ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. No está diciendo que los va a olvidar, ¿verdad? O que los va a desechar, no. Pero sí está diciendo con lógica espiritualmente que los hijos al casarse se van. Es una ley natural, tenemos que aceptarla. Pero lo que le estoy tratando de poner una analogía es, por ejemplo, que así como usted ama a sus hijos, no importando si ellos son recíprocos, así Dios nos ama a nosotros, solo que con un volumen superlativo, aunque nosotros a Él no lo amemos de la misma forma. Pero el propósito del mensaje es que usted analice en su espíritu, no con su mente humana, en su mente espiritual, la necesidad que tenemos de aprender a amar a Dios. Miren, me ha tocado estar orando por personas con cáncer. Y le voy a decir algo. Cuando usted ve a esas personas tan deprimidas, porque saben que están sentenciadas a muerte, ¿sabe qué hago? Le digo, Señor, gracias porque no tengo cáncer, Señor. Gracias porque estoy sano, Señor. Gracias porque tú me has salvado. Gracias porque estoy vivo. Porque ¿sabe qué pasa? Hasta que uno llega a confrontar ese tipo de situaciones tan difíciles, uno comienza a entender esa misericordia que baja de Dios para con nosotros. De lo contrario, nosotros somos fríos e indiferentes con Dios. Por eso es la exhortación que Él nos está poniendo con tanto amor en esta mañana. Porque si usted notó, dice que el Señor preserva a los que viven para Él. Rechazar las componendas con el mal nos libra de sus consecuencias. El mal nos va a tocar a nosotros siempre, porque es como una tentación. Pero hay algo que es bien importante. Si usted lee la carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, dice él ahí, eso también segará. O sea, usted no puede ser malo y querer, ay, ninguno me dio. No. Dios lleva un registro contable hasta de las palabras que decimos. Por eso es importante que nosotros seamos luz al hablar. Si usted oye hablar a los jóvenes de hoy, se va a asombrar el vocabulario tan procaz, soez que manejan. Porque nunca les enseñaron que hay un Dios que dice en su palabra que por cada palabra de ese tipo que hayamos dicho, vamos a ser juzgados por Dios. Pues fíjese que cuando Dios viene a nosotros, hace un cambio tan formidable en nosotros que no lo podemos creer. Porque Dios transforma el tipo de actitud que nosotros tenemos, nuestra manera de pensar, pero no para manipularnos, sino para que conozcamos lo que Él dice, la verdadera libertad. Porque Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice en Juan 8:32. Y en Juan 8:36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y usted va a conocer personas que dicen, ay, física, no quisiera decir malas palabras. Y de veras lo están diciendo de corazón. Pero a cada rato les salen sapos y culebras de la boca. Y nosotros tenemos que aprender que eso es nocivo, es malo. Por eso dice que nos debemos apartar de todo tipo de mal. Porque al final los dañados somos nosotros mismos, ¿sí? Mi abuelita me decía, porque cuando a veces uno dice un improperio contra alguien, uno está diciendo una maldición. Mi abuelita me decía, nunca maldigas a nadie, ni insultes a nadie. Porque las maldiciones son como las procesiones, me decía. Por donde salen, entran. Entonces yo decía, ay no, me mordía la lengua. Me imaginaba a la gente entrando por mi boca.
pero se refería al mal que había sacado, como boomerang, me iba a regresar a mí también. O sea, mire, ser cristiano no es difícil, es imposible. Pero entienda algo, Dios sabe eso mejor que nosotros. Por eso envió al ayudador, al consolador, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos ayuda en todo. Si nosotros tenemos la sinceridad de decirle, Señor, fíjate que no logro cambiar esto, o no logro aceptar a esta persona, o no sé por qué tengo este malestar, y se lo decimos de verdad a Dios con sinceridad y le pedimos que el Espíritu Santo venga en el nombre de Jesús y me ayude, se va a asombrar cómo el Señor va a enviar al Espíritu Santo para ayudarnos. Porque Él no nos quiere negar nada. ¿Se recuerda que eso dice Mateo? Mateo 7 dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, dice, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará? ¿Qué dice? El Espíritu Santo. O sea, no tenga temor de pedir el Espíritu Santo. A veces cuando hemos cometido algún error no queremos ni hablar con Dios porque, ay, es que qué vergüenza. No tenga esa actitud con Dios. Dios no es un ser humano. Dios es el creador. Dios es amor. Dios es comprensión. El Señor da lo mejor a los que lo buscan y lo aman. ¿Sabe? Charles Spurgeon escribió esto tan lindo. Dice, los que aman al Señor verán cómo su amor se les revela en la protección contra sus enemigos y al apartarse ellos del mal, todo mal será apartado de ellos. Y eso es una realidad. Ahora, el Señor merece nuestra dedicación total a Él. Vea por favor en Romanos en el capítulo 12, el versículos 1 y 2, si es tan amable. Quería leérsele una paráfrasis, pero olvidé traerla. Pero aquí dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, note, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, o sea, no toméis la actitud o la forma a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. O sea, podemos saber la voluntad de Dios, pero ¿qué es lo que Él nos pide? Que presentemos nuestros cuerpos. Miren tan objetivo que es, ¿verdad? Porque le voy a decir algo, a veces hasta venir a la iglesia se nos vuelve como un sacrificio. Y eso nos pasa a todos. A veces decimos, ay, pues, ojalá que termine el juego. Pero si el tema no nos gusta, o nos está dando muy duro la mariñada, entonces uno quisiera que terminara luego para, ya tengo hambre, voy a almorzar. Pero déjeme decirle algo, aquí usted está ante una mesa de banquete. Amén. Amén. Y el manjar nos lo está dando Él con su palabra. Y esa es una comida que nuestro espíritu está anhelando. Mire, nuestra carne, nuestra alma, no quiere eso de Dios. No lo quiere. Pero nuestro espíritu sí lo anhela, fíjense. A veces tenemos a nuestro espíritu puro niño de Biafra y necesita comer la palabra. Por eso cuando usted viene a la iglesia, Satanás lo ataca tanto. Porque no quiere que usted sea fuerte en Dios. Y usted tiene que ser fuerte en Dios. ¿Saben? En Efesios 6:10 dice Pablo que nos fortalezcamos en el espíritu de su fuerza. ¿Y cuál es esa fuerza? La palabra de Dios. Cuando usted recibe la palabra, usted se hace fuerte. Porque esa fuerza no es natural. Es de Dios, es divina. Es maravillosa para cada uno de nosotros. Podemos escoger dos cosas. O la luz o las tinieblas. ¿Qué tuvo que hacer Cristo con los que siempre lo acompañaban de los apóstoles? Él recuerda que tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, al discípulo amado. Y él se subió en un monte alto, como decir en un cerro, y ellos se quedaron a un lado, abajo. Y ellos vieron cómo descendió del cielo Moisés y Elías
y comenzaron a hablar con él. Pero lo que más nos asombró en esa noche fue que Jesucristo lo iluminó todo como que fuera de día, porque él comenzó a sacar de su propio ser luz. Y ellos vieron esa luz y miren, se quedaron anonadados. Pedro hasta estaba disponiendo que hacerles una casita a Moisés y una a Elías y otra para ti. Pobre, estaba fuera de sintonía, porque lo que Dios lo sacó totalmente de su pensamiento natural, porque saben que Dios es luz. Amén. Y el mundo es oscuridad, aunque usted no me lo crea. Le escribí 2 notas que le voy a leer rápidamente, y con todo el respeto y el amor, yo quiero que las analice conforme las va oyendo, porque es para nuestro bien. Vamos a ver primero la luz. Dios es luz. ¿Qué significa esto? Dios es luz por naturaleza y carácter. La luz es lo que Dios es por dentro de su ser, esencia, naturaleza y carácter. Dios mora en el esplendor, la gloria y el brillo de la luz. Donde quiera que Él esté, el esplendor, la gloria y el brillo de la luz ilumina a todos desde su ser. De hecho, no existe ni siquiera la necesidad del sol cuando la gloria de Dios está presente. La gloria de su presencia ilumina la luz más brillante que se pueda imaginar, tan brillante y gloriosa que consumiría la carne humana. Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de la luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Note, y el Cordero es su lumbrera, nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 22:5: no habrá ahí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Jesús, la luz, nos dice que Dios es santo, justo y puro. La luz es el símbolo de pureza y santidad. La luz significa la ausencia de oscuridad y ceguera. No tiene manchas de oscuridad y negrura, de pecado y vergüenza. Ahora veamos la oscuridad. Viene la palabra griega skotos o skotia. La palabra oscuridad describe tanto el estado como las obras de una persona. Simboliza la maldad y el pecado, todo lo que la vida no debe ser y lo que una persona no debe hacer. 6 cosas importantes de la oscuridad. La oscuridad significa que el hombre es ignorante respecto a Dios, que la persona es vana en sus imaginaciones sobre Dios y tonta en sus pensamientos sobre Él. No vive ni camina en la luz de Dios y de Cristo. La persona es ciega para la luz de Cristo y tambalea a través de la vida. Tampoco entiende la luz y no tiene el poder de extinguir la luz. No ve la gloria de Dios en la cara de Jesucristo. Segundo, la oscuridad significa acciones y sentimientos malos, incluyendo el comportamiento, que las acciones son malas y que odia la luz. Camina en la oscuridad del odio y el antagonismo contra los demás. Vive una vida secreta que está impulsada por cosas escondidas de la oscuridad que no puede soportar la luz. Tercero, la oscuridad significa la naturaleza del hombre, que su naturaleza es oscuridad. Significa que una persona es la misma encarnación de la oscuridad, que su misma naturaleza y carácter son de oscuridad, que el ojo de una persona está enfocado sobre el mal, por lo tanto, todo su ser está pleno de oscuridad o maldad. La oscuridad significa que una persona no es creyente y que tiene comunión con la oscuridad. Cuarto, la oscuridad significa que un hombre no es fructífero en la vida. Quinto, la oscuridad significa la influencia y el poder de Satanás. Sexto, significa el lugar de castigo e infierno, el pozo de la oscuridad.
Note pues lo importante que es hablar espiritualmente de la luz y de las tinieblas. Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que estamos en tinieblas, fíjense. Nosotros creemos que estamos en luz, porque lo que fluye en nosotros es nuestra naturaleza humana. Y ahorita hay luz aquí adentro y hay luz afuera. Pero si nosotros tratásemos de entrar en la palabra de Dios, nos daríamos cuenta de que nuestra oscuridad, nuestras tinieblas, son a través de nuestra propia naturaleza. Que la naturaleza de Dios es luz. Y Él que dijo de nosotros: vosotros sois, digo, la luz del mundo. Porque Dios quiere que de nosotros emane esa luz de Él. Él sabe que nosotros mismos no podemos producir esa luz, porque lo que producimos, ¿qué es? Oscuridad. En un ratito estamos llorando con un corazón entregado a Dios, y al salir, si algo nos molesta, la oscuridad nos envuelve totalmente, ¿verdad? Por eso es que Él quiere que nosotros tengamos una fase de vida llena del conocimiento de la palabra. Si yo le digo a usted algo que no esté en la Biblia, le suplico con amor, no lo reciba. Porque usted no viene a oír aquí palabras de hombre. Aquí yo y ustedes, perdón la posición en que pongo, venimos a edificarnos en la palabra de Dios. Amén. No en la palabra de un hombre. Porque el hombre es nocivo, se equivoca y no tiene capacidad de conocer a Dios. Usted no podría encontrar en la historia un hombre que conociera a Dios. Sócrates, un filósofo formidable. Lástima que él no escribió. El que escribió fue Platón. Pero déjeme decirle algo. Era un hombre superlativamente inteligente en la tierra. Fuera de serie. Sin embargo, no conoció a Dios. Porque Dios se revela hasta los insensatos por misericordia y amor, por gracia y por favor. No es la capacidad intelectual que tengamos, es el fervor que se despierte en nuestro espíritu para tratar de llenarnos de luz, porque vivimos en un mundo que es pura oscuridad. ¿Qué deseamos nosotros para nuestros hijos, hermanos? Luz, ¿verdad? Nosotros no queremos que nuestros hijos se pudran, se pierdan, se arruinen. ¿O hay alguien aquí, alguno que no le importa la vida de su hijo? Ahora, ¿podemos obligar a nuestros hijos a que piensen así o a que reaccionen así? No, igual que Dios con nosotros, no nos puede obligar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los padres? Orar por ellos. Y yo quiero explicarles algo que ustedes tal vez no lo logren entender. Pero ustedes como padres cristianos son sacerdotes de Dios. O sea, eso quiere decir, el sacerdocio es un intercesor. Por eso dice que la oración de un padre hacia Dios por un hijo tiene un poder increíble. Y la oración de una madre por un hijo hacia Dios tiene un poder inconcebible. ¿Saben qué pasa? Seamos honestos y sinceros. Nuestra oración siempre es débil. ¿Saben por qué? Porque no la hemos practicado. O porque consideramos que a Dios a nosotros no nos oye igual que a otros. Pero están equivocados. A todo aquel que se acerque a Dios, dice Jesucristo, yo no le desecho. Todo el que a mí viene, yo no le desecho. Porque es mi Padre el que me lo está enviando. Por eso es tan importante que entendamos el concepto o la analogía de la luz y de la oscuridad. Porque a veces creemos que estamos en luz y no es así, hermanos. Tenemos que huir de la oscuridad. Amar al Señor es caminar en luz. Vaya conmigo a su Biblia, a la primera carta de Juan, si es tan amable, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Mire cómo dice aquí Juan. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. Mire qué maravilloso es eso. Y esa es una determinación que nosotros mismos tomamos. No es cuestión religiosa, es cuestión de actitud. Ahora, los que siguen a Cristo no andan en tinieblas. Le voy a leer lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8 y versículo 12. San Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Ahora, ¿quién es la vida? Cristo, amén. Así es. La luz de Él es la que vamos a tener nosotros. Ahora, ¿por qué es importante tener esa luz? Porque muchas personas nos tratan de engañar en esta tierra. Pero en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo hace un desglose de lo que son los dones que Dios nos da a través del Espíritu Santo. Y dentro de esos dones hay uno que se llama don de discernimiento de espíritus. Entienda que no está hablando de un don de adivinación, por favor, sino es un don del Espíritu Santo que cuando usted está hablando con una persona que lo está engañando, usted lo siente en su espíritu. Usted siente que esa persona está siendo falsa, que está tratando de aprovecharse de usted. Y ahí es donde nosotros le agradecemos a Dios el mantener una vinculación con Él que nos permite gozar de esos privilegios. Porque qué formidable es eso, ¿verdad? Mire, las esposas fueron creadas por Dios. Perdón que le ponga este ejemplo, pero yo quiero que me entienda la sobrenaturalidad de Dios. Las mujeres fueron creadas por Dios. Ahora, ¿cómo creó Dios al hombre? Del polvo de la tierra. Ahora, a la mujer también la creó del polvo de la tierra. No, ¿verdad? Tuvo que abrirle el estómago a él, quitarle una costilla y de eso formó a Eva, de cerca de su corazón. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Le dolería a Adán, sí o no? Sí le dolió. Pínchese con una aguja y me dice, no me duele. Claro que le debe haber dolido ahí si una costilla fue la que le quitó. Ahora, Dios usó una palabra especial para la mujer. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por lo tanto, le haremos ayuda idónea. Ahora, idóneo, perdone que haya dado esa vuelta, pero es para que me comprendan lo que le quiero exponer. La mujer recibe del esposo que le comunica, fíjate que fulano me propuso un negocio así, y se lo pinta como el oro y el moro. Y ella lo escucha con paciencia y con mucha atención. Y al final le dice a ella, no hagas ese negocio, no te conviene. Pero si vos ni lo conocés, ni sabés quién es él, pero no, yo lo siento. Y va el esposo y hace el negocio y le va mal. Porque ¿sabe qué pasa? No le creemos a Dios. O sea, ¿qué es nuestra esposa? Nuestra ayuda idónea. Bueno, hay excepciones, a veces es el enemigo. Pero por lo regular, en un gran porcentaje es nuestra ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es sobrenatural. Dios le dio ese don a la mujer. A veces la mujer ve a una persona y lo analiza rápidamente y dice, no sé, yo siento algo en mi corazón. Pero ese es el don que Dios les dio. Ellas pueden percibir. Uno de hombre no es tan detallista como la mujer. La mujer se fija hasta en las correas de los zapatos. Y le voy a decir por qué le digo eso, porque no parece, pero así es. Fíjese que una vez estábamos en una fiesta de un amigo en común y estábamos recontentos. Yo estaba sentado al lado de unas señoras muy elegantes, muy bellas, las señoras. Y en eso entró mi hermano Hugo. Y él, a mí me gusta mucho cómo se viste él, entonces, pero fíjese el comentario de, ay vos, ahí viene, como ellos no sabían que nosotros éramos amigos de él, ay vos, le dijo una a la otra, ahí viene Hugo, mira, ay sí, está guapo el Hugo, mira vos qué bien se combinan los zapatos, qué chulos los zapatos, mira.
O sea, dije yo me vi mis zapatos y mejor me Pero por eso le digo que las mujeres se fijan hasta en los zapatos. No piense que me los saco de la manga. De veras, las mujeres son mucho más agudas que el hombre. Uno no ve muchas cosas que ellas ven. O cuando alguien habla, analizan. Uno de hombre es más superficialón en ese tipo de cosas, no profundiza. Pero porque Dios hizo así a la mujer. Ahora, los que siguen a Cristo entonces no andan en oscuridad. Ahora, nos dice Charles Spurgeon. ¿Sabe por qué tomo los conceptos de Charles Spurgeon literales? Porque a él decían el príncipe de los predicadores en el siglo XIX. Y predicaba para 10,000 personas sin micrófono, porque no existían en ese tiempo. Y la gente se convertía por miles a Jesucristo. Era un hombre dotado por Dios para predicar. Entonces dice él aquí, la justicia conduce a la luz. En los surcos de la integridad yacen las semillas de la felicidad que luego darán una cosecha de gozo. Dios tiene relámpagos para los pecadores y luz para los santos. Donde quiera que va, el Evangelio de Jesús planta en toda la tierra gozo para los creyentes. Mire qué bonito lo que nos dice ahí en relación con andar con la luz. Ahora veamos lo que nos dice Pablo. Acompáñenme en su Biblia a Romanos 13, versículo 12. Dice Pablo, la noche está avanzada, está hablando análogamente de la vida. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz. ¿Cuáles son las armas de la luz? Déjeme que se las diga. Son 5. Son 6. El nombre de Jesucristo, que es nuestra autoridad. Su palabra, que es nuestra posición. Su fe, que es nuestra victoria. Su sangre, que es nuestra protección. Y su espíritu, que es nuestra fuerza. Esas son las armas que el Señor quiere que nosotros usemos. No que las sepamos, sino que las usemos. Porque es un recurso que necesitamos. Es formidable tener esas armas, porque todos los días nos exponemos al poder de la oscuridad. Por eso tenemos que hacer uso de ese recurso tan maravilloso que Él nos da. Nosotros tenemos que ver algo especial que nos dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 5. Mire ahí conmigo porque es así, no me la recuerdo muy bien, dijo aquí. ¿Todavía están contentos, mis amados? Ay, gloria a Dios. Pensé que se habían sleeping. Segunda de Corintios 10:5 dice, note, y está hablándome a mí y a usted, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a quien dice su Biblia, a Cristo. O sea, a veces dice uno, ay, ¿cómo hago para quitarme este pensamiento? Haga lo que dice aquí el Señor, derríbelo y llévelo a los pies de Cristo, para que entonces Él le dé la fortaleza para doblegarlo, porque hay pensamientos nocivos que no se nos quitan de la mente. No hay comunión ni hay compañerismo con la oscuridad. Eso tenemos que entenderlo perfectamente. Si usted va conmigo a 2 de Corintios 6, versículo 14, aquí nos dice Pablo algo bien sabio. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, ahí no va a haber emulsión. Nosotros tenemos que entender que nos tenemos que apartar del mundo. Estamos en el mundo, pero nos tenemos que apartar del mundo. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, pero también somos muy frágiles, ¿verdad? Y es más fácil que el mundo nos jale como una aspiradora
a que Dios nos cale con su amor y con ternura, ¿verdad? Nos gusta más el mundo que esto. Yo tenía un hermano que venía a la iglesia y me decía: a mí me gusta ser espiritual, usted me dice, pero es que cuando es el mundial, perdóneme, no me puedo perder ni un partido. Yo voy a ir a mi casa y ahí voy a ver el partido, pero le voy a decir algo: como le mando el diezmo, ¿para qué quiero yo el diezmo? Yo lo quiero a usted. Yo quiero que usted se llene, ¿no? El diezmo es un sobre. Yo necesito que usted aprenda y se llene del poder de Dios. Pero es bueno que usted sea honesto también y diga: prefiero ir a ver fútbol que ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice Pablo? Que va a llegar el día en que la gente va a tener comezón en los oídos porque alguien les predique la palabra de Dios, pero no va a haber quien les predique la palabra de Dios. Y fíjese que en la Biblia está todo, aunque nos parezca extraño, ahí está todo. Incluso lo que está sucediendo está en la palabra también. Ahora, terminemos con algo. Podemos escoger regocijarnos o sentir pesar. Porque si usted se recuerda, en los primeros versículos que leímos, en el Salmo 97, dice el versículo 11, note: luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Les quisiera tomar una foto para que vieran la alegría que ustedes reflejan en sus rostros. No, que aquí es lo que nos está instando la palabra. No hay que creer, pero oiga lo que dice: alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. O sea, ¿qué quiere que estemos? Alegres. En Filipenses, fíjese que en el capítulo 4 dice que nos regocijemos siempre. ¿Fíjese? Que tratemos de estar contentos siempre. Pero eso es difícil. ¿No se recuerda que pusieron, o a veces ponen en algunos lugares, en algunos negocios, una carita sonriente? Dice: sonría, lo estamos filmando. Y eso se pone, no. Era la mazorca como él. De saber que nos están viendo. Ahora, amar a Dios y andar en luz produce regocijo. Si usted tiene a Dios, usted tiene gozo. Porque la acción de gracias fluye de corazones consagrados que están amando a Dios. Hacer componendas con el enemigo produce pesar y no nos lleva a nada bueno. Al final las cosas se revierten y nos duele profundamente. Detestamos el mal porque amamos a nuestro Dios. Nos regocijamos en la justicia de nuestro Señor. O sea, saber que somos salvos nos hace sentirnos felices porque, honestamente, dígame, ¿qué hemos hecho nosotros para ganarnos esa justicia? Nada. Dice Pablo claramente que nosotros estamos condenados porque todos somos pecadores. Todos hemos pecado y pecamos. Todos. Por eso esa justicia inmerecida es de tenerle gratitud a Dios por darnos esa bendición tan grande. Y eso nos tiene que producir gozo en nuestro corazón. Y también le debemos dar gracias a Él por su santidad, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Yo sé que usted se ha imaginado a Dios, o ha tratado de imaginarse el lugar donde está Dios. Y así era Isaías también. Isaías tenía un concepto de Dios y trataba de tener más o menos una buena religión judía. Pero Dios hizo algo con Isaías. Lo dejó que lo viera. Vaya su Biblia, por favor, a Isaías capítulo 6. Solo vamos a leer 2 versículos porque ya estamos concluyendo. Él está describiendo el trono de Dios. Y en el versículo 2 dice Isaías 6:2: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra
está llena de su gloria. Y entonces, ¿sabe qué dijo Isaías? Miserable de mí, soy hombre muerto, porque tengo labios inmundos y vivo entre gente que tiene labios inmundos. Pero como Dios lo sabe todo, uno de los ángeles voló al brasero que estaba cerca del trono de Dios y tomó una brasa con una tenaza y así puso la brasa en la boca de Isaías. Porque el fuego lo que hace es purificar. Y el fuego de Dios purifica integralmente. Eso es lo que Dios estaba haciendo con él, purificarlo, no quemarlo, sino purificarlo. Por eso es tan lindo cuando uno comienza a pensar en Dios de una manera diferente, espiritualmente. Amar a Dios y aborrecer el mal se ha convertido en nuestra brújula de cada día. Hagan un esfuerzo, hermanos, por aprender a amar a Dios, porque con eso no se nace. Hagan un esfuerzo por tener gratitud hacia Él por todo el bien que nos derrama cada día de nuestra vida. Hagan un esfuerzo por conocer a Dios a través de su palabra y tener gratitud en su corazón hacia Él. Eso es bien importante para nosotros. Le voy a leer la última llamada que está en Primera de Pedro, en el capítulo 3, del 10 al 13, y dice así. Mire cómo habla este pescador de Galilea. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, nosotros comprendemos que tenemos que tener una rendición total y ser nuestra meta. Una rendición hacia ti, haciendo a un lado nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra sapiencia. Debemos entender que no hay punto medio. O te amamos o no te amamos. Así de simple. El amor de Dios se mide por nuestro aborrecimiento del pecado. Ayúdanos y enséñanos a aborrecer el pecado. Y ahora la pregunta que tú nos haces es: ¿cuánto amamos nosotros a nuestro Señor crucificado y resucitado? Señor, perdónanos a todos nosotros, porque nosotros no te tenemos a ti como una prioridad. Perdónanos por querer ser solo religiosos, porque nosotros debemos entender que tú nos has transformado, nos has hecho una nueva creación espiritual que nos permite comprender lo que el mundo no puede comprender, que nos revela la sobrenaturalidad de tu naturaleza a través de tu palabra, con el propósito de que surja en nuestro corazón un amor intenso hacia ti, un enamoramiento hacia ti de parte nuestra. Deberíamos de tener tal gratitud que tú fueras lo primero en nuestra mente y en nuestro corazón, no religiosamente, sino amorosamente. Señor, perdónanos y ayúdanos a cambiar esa actitud y a volvernos personas que te amen, que comprendamos que el apartarnos del mal y de la oscuridad solo va a redundar en un beneficio personal para nosotros en todo sentido. Ayúdanos, Señor, a poder estar contigo en todo momento y en todo lugar, y ayúdanos a comprender el infinito amor que tú tienes por cada uno de nosotros. Yo te ruego que en esta mañana toda enfermedad en cualquiera de mis hermanos quede destruida en el nombre poderoso de Jesús. Que descienda de parte de tu palabra que ellos han recibido una sanidad sobrenatural por el poder de la misma, destruyendo toda dolencia, toda molestia, toda enfermedad, toda infección, todo mal en sus cuerpos. Te pido, Señor, en esta hora,
que tu poder de amor se derrame abundantemente en cada uno de los presentes. Te pido que todo espíritu inmundo que esté en este lugar, tratando de interrumpir lo que estamos haciendo, sea atado de pies, manos y boca y sea echado fuera al abismo en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que descienda una unción de bendición para tus hijos y tus hijas que están con reverencia en este lugar, buscando, Señor, recibir la bendición que viene de ti desde los cielos. Por favor, Señor, toma sus afanes, sus problemas, sus circunstancias y resuélvelos tú por el poder de tu amor. Te pido con todo mi corazón que ellos logren conocer que para ti no hay nada imposible y que tu propósito para nosotros es solo de bien y no de mal. Por eso te ruego que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se derrame abundantemente como lluvia fresca sobre cada uno de ellos en esta mañana, y que al salir de aquí puedan meditar, Señor, en lo que tu palabra nos ha dicho, que podamos comprender la necesidad que tenemos de amarte y de apartarnos de la oscuridad. Te pido, Señor, que los bendigas poderosamente y no me canso de rogártelo. Bendícelos con toda bendición desde los cielos. Abre las ventanas de los cielos y derrama tu luz sobreabundantemente. Quita todo pesar, todo dolor y todo sufrimiento de sus vidas y haz resplandecer tu rostro sobre ellos, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo y te lo agradezco por el amor eterno que nos da el Espíritu Santo a través tuyo. Amén, Señor. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos. Amén.